Listos. Buenas Listos. noches, Margarita y Nico. Vamos a hacer hoy una indagación de algo que aparentemente está sucediendo hoy día con los portales de la Tierra, porque se dice, se rumora, se comenta que hay portales que están cerrándose de forma natural. Hay portales que se están cerrando de forma artificial y de la misma forma hay portales que estaban cerrados y que se están abriendo y hay portales que se están abriendo de forma natural y que hay un entrelazamiento de tiempos, porque este sistema aparentemente está transformándose, desmoronándose, cambiando. Quiero que observen, Nico, los portales naturales que se están abriendo o cerrando. Y Margarita, quiero que observes los portales artificiales que se están abriendo o cerrando. Y quiero que observen cómo están relacionados con el tiempo. Y voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. No sé qué. No te escucho, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ahora sí ya. Ira, lo primero que observo está relacionado con puntos específicos de movimientos como naturales en superficies como de capas de la Tierra. Por ejemplo, zonas en las que hay lava, Ujú, zonas en las que hay como mantos acuíferos, pero muy, muy grandes. ujú, Y como en algunas zonas donde hay como selvas en las que se han formado entrelazados como pantanosos que están como siempre jalándose. Estos puntos abren como los espacios naturales o los, más bien los portales naturales más obvios y ujú, presentes de la Tierra, ujú, que están conectados con esta parte de lo que vendríamos llamando como su espíritu o su esencia de ujú, lo que es el planeta en sí. ujú, Después hay un montón de portales naturales, pero que están más conectados como con los espacios diferenciados. No sé cómo explicarte. Hay unos que están en las zonas de lo que nosotros entendemos como la atmósfera. ajá, Hay otros que están en lo que entenderíamos nosotros como el interior de la tierra o bajo tierra. ujú, Y los últimos son los que interactúan directamente con los humanos, tanto las mujeres que se vuelven portales naturales, ujú, como los que se crean a partir de las sociedades. Así como la naturaleza en sí crea portales, ujú, los humanos, al parecer, entre sociedades van creando portales también, y de alguna forma son derivados naturales. ujú. Ok, estos portales que vamos creando los humanos como sociedades, observa si hay algunos en la antigüedad o que sigan presentes en este momento
que se estén abriendo y se estén cerrando de forma natural por el mismo cambio energético humano. Margarita. Bueno, lo primero que veo fue un gran movimiento de energía. Son muchos portales que tienen diferentes formas. Hay portales cuadrados, hay portales que tienen diferentes formas geométricas y inclusive hay puertas, puertas hechas por el hombre que van llevando hacia otras dimensiones. Eh, por otro lado, veo cómo estos portales, que son artificiales, están conectados con un eje central que está en la Tierra y es como si de ese eje se alimentara, se alimentara la energía del planeta, el centro del planeta. Pero también estoy viendo que a su vez el planeta Tierra también es un gran portal. Se le ve energéticamente como si él tuviera una capa alrededor y esa capa alrededor tuviera un movimiento energético en forma de espiral. Esta forma de espiral como que a veces se mueve hacia la izquierda, a veces se mueve hacia la derecha, va creando como esta serie de como de uniones. Haz de cuenta, es como si se estuvieran creando unas vésicas Piscis permanentemente y todo esto va creando como una sobreposición de energías y toda esta energía va creando una forma geométrica y es la forma geométrica que en este momento estoy viendo alrededor del planeta. Y me pasa algo pues muy similar a Nico, es que veo también cómo somos nosotros un portal y es una energía que tenemos alrededor que es muy parecida a la energía que tiene la Tierra. Haz de cuentas, no es cristalina, pero tiene una forma o un color lechoso, como la forma de un cristal, pero no es tan traslúcido, tiene como ciertas variaciones en sus tonos, pero siempre hacia los tonos blancos. Ok, quiero que vayas a observar cómo es que esas sobreposiciones en el tiempo se dan y se viven en estos momentos que estamos viviendo ahora, hoy día. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Mira, yo observo que sí, sobre todo los que están como siendo explotados en cuestión de relaciones. Por ejemplo, observo que hay portales que se abren o que están abriéndose en todo lo que es la zona del Medio Oriente, Ujú. porque la constante muerte alimenta esos portales que alguna vez fueron abiertos como por la vida social y de todos modos se alimentan, es la misma energía, tanto la de la vida como la muerte. Entonces, esos portales están como parpadeando, por decirlo de alguna manera. Lo que observo que irradia o se inserta de ellos son como pequeños murciélaguitos, como muchos, infestaciones, como si fueran plagas Ujú. que luego van y se pegan a las personas y crean como un sentido violento, ira, como un sentido de cegamiento, como si estos murciélaguitos estuvieran siempre con las alas tapando los ojos de las personas. Observo también que hay lugares en que estos se alimentan y se reabren a partir de el revivamiento de como de algún tipo de pensamiento, porque lo que yo observo que los portales que se crean a partir de la convivencia social Ujú. son a la par o se crean a la par de un egregor. Mm. Entonces el portal indica siempre un espacio y tiempo, un momento en el cual se pueden activar muchísimas sensaciones, como por ejemplo, em, observo como en países en los que se abren portales y llegan a ver a personas tal cual como veían como a sus antiguos salvadores y luego adjudican ese poder del portal y del egregor a un ser humano. Y así es como lo utilizan a veces también. Observan esta parte donde abren este espacio y tiempo, observa si hay esta intrusión de otros tiempos en esta realidad de personas llegando y materializándose en esa parte física de otro tiempo y de otro espacio, como lo dices acá en Margarita. Bueno, yo lo que veo es que
en la superficie, bueno, lo que puedo ver como la superficie de la Tierra hay ciertas, se van agrietando, se va abriendo la Tierra, y cuando la Tierra se agrieta o se va abriendo, hay acceso de muchas personas. Veo que hay filas de personas que van transitando, son cuerpos muy sutiles, son cuerpos humanos, pero hay diferentes accesos, pero también hay diferentes salidas. Entonces veo como cuando las grietas se abren son como la oportunidad que tiene, como si la Tierra se dilatara, y cuando la Tierra se dilata, tiene la posibilidad, las personas tienen la posibilidad de transitar alrededor de la Tierra, sobre la superficie, como son como formas de movimientos de esta forma, como circulares, pero también puedes acceder a la Tierra como capas más internas, y cuando vas accediendo a esas capas internas vas accediendo como a otros mundos muy paralelos a la Tierra. Es como si la Tierra se dividiera en dos y pudieras entrar y pudieras viajar a través del tiempo. Y también se ven como, pero no tanto, estos corredores energéticos que llegan hasta cierto punto como de la Tierra. Es como si hubiera una cúpula que no permitiera que de ahí como que hubiera una salida. Esto es de entrada, pero cuando se ven los portales de salida, haz de cuenta es como si la Tierra tuviera unas salidas muy específicas, y están muy conectadas en las partes de los polos. Sobre todo veo en la parte del polo sur, como si hubiera un gran portal, y este gran portal permitiera la salida de aquellos que van entrando y van como transitando alrededor de la Tierra, y pueden como tomar un recorrido y pueden salir. Cuando se sale a través del polo sur, em, la sensación es como si en esta cúpula que cubre la Tierra tuviera como una especie como de otro portal, como un orificio que se abre y se cierra y permite como la salida como hacia otras dimensiones. Son como si tú entraras al espacio y de alguna manera tuvieras como unos portales mucho más grandes en los que puedes como conectar con otras dimensiones, pero son dimensiones mucho más amplias que las dimensiones que vivimos internamente dentro de la Tierra. Ok, en estas dimensiones más amplias que se abren, estos corredores, entonces al haber una apertura, tú puedes acceder energéticamente a estas dimensiones, y esas dimensiones pueden acceder a esta realidad. Observa si se da y se ha presentado este acceso tanto de nosotros hacia allá como de otros hacia esta dimensión o no. Vamos a ver qué puedes ver. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ira, la respuesta a tu pregunta es sí. Sin embargo, claro, la variación de los portales no siempre indica una como un lugar de donde vienen, que sea específico como en un futuro o un pasado, sino que hay como distintas variaciones. Ujú. Incluso, Ira, hay variaciones del presente, en donde entras en un espacio y tiempo y apareces solamente sin alterar el espacio, pero sí alterando el tiempo, del lugar. O sea, te transportas automáticamente. Ok, en esas variaciones de espacio y tiempo, observa estas variaciones de tiempo y de lugar que te permiten ver y con qué permiten conectar a una persona que tenga esta apertura. Margarita. Bueno, hay muchísimas sensaciones cuando tú empiezas como a navegar a través de este portal, el portal que sale, el portal de salida, porque haz de cuenta son como corredores energéticos que están debajo del hielo, y hay muchas sensaciones que en la medida que tú vas avanzando, vas como, es muy extraño porque sales, y la sensación de salir es una sensación de estar en el mismo planeta, pero estar en otras formas diferentes. Haz de cuenta, hay un momento donde se ve una gran inmensidad, donde se siente un gran silencio, Ujú. pero en la medida que tú vas observando estos portales, porque están entrecruzados entre ellos,
te permiten de alguna manera salir a otras dimensiones muy paralelas a la Tierra. Vas saliendo, y inclusive este portal tiene una forma hasta triangular. Tú sales y es como si ¡pum! El portal te botara y pudieras de alguna manera como definir hacia dónde, como hacia dónde quieres circular, porque la energía aquí se siente mucho más sutil y puedes como traspasar esos portales y es como si de alguna manera no hubieran, no hubiera energía, no estuviera la materia presente, sino estuviera la energía en una manifestación mucho más, como te digo, mucho más sutil. Entonces el cuerpo inmediatamente cambia, la estructura se vuelve mucho más liviano y puedes como transitar como en unos espacios donde no logro ver el fin de todo esto, sino que se ven como, yo no sé ni cómo explicar lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo, porque es como si estuvieras entrando dentro de esferas de energía que te van permitiendo circular como a través de corredores que te van llevando hacia otras dimensiones y puedes seguir circulando y circulando y circulando y es como si de alguna manera no terminas de circular a través de estos portales. Ok, entonces vamos a ir en ese portal y que te lleve, por ejemplo, al año 2035 y vamos a observar qué puedes ver ahí. Vamos, espérame que regrese contigo. Nico. Mira, Ujú. mira, lo que yo observo en estas variaciones de espacio y tiempo, en específico en las de espacio, tiene que ver mucho cómo el humano es compatible con las sensaciones del portal y también con las herencias del lugar. Mm, Digamos que depende mucho la convivencia del humano con el espacio, la forma en la que sus frecuencias se equilibran o se equivalen. Em, Cuando estos espacios se aperturan o estos portales están abiertos y conectan con los humanos, es donde irradian o integran las emocionalidades y las emociones guardadas de la antigüedad o del futuro a lo que vendría siendo el presente. Y de ahí lo que se puede gestar en el humano y las EMAs son ideas, ujú. son sueños, Mm. son como estas manifestaciones masivas, porque muchos portales traen un comando de activación, que de repente todos se levantan, ¿no? Y todos dicen, vamos hoy todos a juntarnos en ese lugar. Y aunque lo hacen activamente, se comunican con la voz como una sensación de hacerlo, que también sale de estos portales. Entonces, eso que viene aparentemente o eso que llega del futuro es una programación masiva que recibe la humanidad. Son como comandos que vienen en los Ujú, portales, Ira, porque el portal no es una entidad en sí, pero sí es como claro. una cápsula, o Ujú, es como un baño energético de algo que llega y se toma. Pero lo curioso, Ira, es que no todo viene del futuro, claro. no todo viene intencionado, y muchas Ujú. veces, en el caso de los portales que crean los mismos humanos, muchas veces se sale de las manos, o sea, no están 100% controlados. Ok, vamos a ver dónde empiezan a abrir estos portales que se comunican o se conectan con ciertos egregores que van gestionando esta parte de estas cápsulas de programación que aparentemente o vienen del futuro o son viajeros del tiempo o algo sucede. Vamos ahí a ese lugar. Margarita. Bueno, el desplazamiento hacia este 2035, haz de cuenta, es como si la energía me llevara en forma de curva y Ujú, volviera a entrar como a como ver el planeta Tierra, verlo, digamos, verlo como en sus formas, porque son como formas irregulares, ujú, y es poder entrar a un punto específico de la Tierra. La primera sensación que tengo es que mi cuerpo empieza a cambiar, empieza como a modificarse y empiezo a perder como esta conexión tan física y tiende a ser un poco mucho más sutil. ujú, Todo lo que se ve como reflejo cuando uno entra, digamos, en esa fecha específica que tú me dices, es como si entrara a algo que está como muy indefinido todavía, es algo que está como en construcción, es algo que de alguna manera está como en maqueta.
Entonces, todo lo que se ve, haz de cuenta, es como si hubiera una serie de nubes, como si la visión realmente no fuera una visión clara, pero en la medida que esto va tomando más forma, en la medida que me voy, digamos, conectando y concentrando más en el 2035, haz de cuenta es como si se rompieran muchas barreras y se pudiera acceder, digamos, a ese tiempo. Pero lo que yo veo que es algo muy, muy particular y es como el llegar al 2035 es una construcción que viene del presente, es lo que se va formando a través de un colectivo que va creándose a través de un pensamiento y ese pensamiento le va dando forma y es Ujú. como si se terminara de construir algo que se está generando desde este momento, desde este aquí, desde esta hora donde estoy. Entonces, por eso, si yo quiero entrar a ese momento, todavía son momentos muy indefinidos Pero, porque de alguna manera no hay algo que esté muy concreto en este momento. claro, pero aquí hay una cosa. Ese 2035, por lo que hemos visto, tiene diferentes etapas y diferentes formas, porque tiene diferentes estados vibratorios y diferentes estados de conciencia de este mismo presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 2035 no es un 2035, son muchos 2035 de acuerdo del estado de conciencia de cada uno. Entonces, por eso dices, es que está confuso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una construcción de muchos niveles de conciencia, de Ujú. muchos estados de planos y de muchos estados de tiempo. Entonces, vamos a este 2024 y vamos a ver cuántos estos 2024 son los que se han construido con diferentes estados de conciencia y qué pasa con eso que llaman Matrix. Y ahorita vamos a ver con estos que van llegando y que dicen que son personas que vienen de otro tiempo y que aparentemente son programaciones. Vamos a ver qué sucede. Vamos ahí. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, por ejemplo, de los lugares más remarcados o las zonas donde estos lugares se activan comúnmente, observo uno en la Ciudad de México, Ujú, en una zona cerca del Zócalo, como por debajo de un edificio. ujú, Observo otro Ira en Buenos Aires, en la capital de Argentina, ujú, pero este es como en un hotel antiguo, hay un cuarto en el que se abre uno de esos portales. ujú, Observo otro en línea como directa de estos dos lugares, pero arriba como en una zona de Canadá, que está ujú, muy cerca también con la frontera de Estados Unidos, y ujú, hay como un gran valle, como unas montañas. Estos tres se usan como una escalera, no sé cómo otra forma de explicarlo, pero se usa ujú. una escalera para uno después pasarse al otro y se utilizan como en diversión del tiempo, o sea, pueden ir hacia adelante o hacia atrás. Ok. ¿Quién o quiénes son los encargados de manejar estos portales que vamos creando a través de egregores? ¿Quiénes son los que manejan estos portales? Vamos a ver aquí en América. Margarita. Bueno, cuando tú me lanzas el comando, lo primero que siento es que tanto la fecha es una ilusión. Claro. Entonces, esta ilusión evoca o me lleva a muchos caminos. Haz de cuenta, son muchas alternativas de camino que yo puedo tomar y cada uno de esos caminos me va conduciendo como a un espacio como muy específico. Digamos, si lo hablamos, digamos, a nivel, digamos, colectivo, dependiendo de los niveles de conciencia, es como si ahí ya podría decir que la Tierra no tiene la forma que la hemos concebido, sino como si la Tierra realmente fueran fractales, fueran divisiones, divisiones y divisiones, y son accesos permanentes donde tú estás navegando en un sitio estático, pero la sensación es estar navegando, de estar pensando, estoy 2024, 2025, esa es la sensación que tiene el cuerpo, pero en realidad todas estas fractales lo que hacen es que tú vivas esa realidad y esto me lleva a conectar y a ver a la Tierra como un toroide. Y esta energía toroidal que está en constante movimiento es como si nosotros estuviéramos en el punto centro de este toroide
toroide y fuéramos un movimiento de esto, fuéramos un movimiento como en esta forma como circular y recurrente. Entonces, como si estuviéramos todo el tiempo navegando sobre esta forma toroidal, y esta forma toroidal es la que nos da la sensación de vivir esta ilusión del tiempo y sobre todo de la conexión con las fechas, porque aquí al entrar y conectar con este toroide, ahí ya me pierdo porque ya no puedo conectar ni con el 2000 ni con nada. Es como si de alguna manera estuviera viviendo una realidad que se presenta en múltiples facetas. Esa realidad que se va presentando en múltiples facetas, tú donde vas poniendo la atención, entonces supongo vas viviendo o vas conectando con esa realidad dentro de esta parte toroidal, dentro de ese fractal. Cómo vas conectando con esa parte y cómo de ahí puedes pasar a otro fractal o a otra parte o a otra situación o a otro esquema. ¿Cómo es que traspasas de uno a otro si no hay esta concepción del tiempo y del espacio exactamente ahí donde estás? Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Mira, principalmente observo que los que controlan, o por lo menos, porque es muy complicado controlar algo en que en realidad no tiene un dueño definido, o sea, no hay una línea directa que lo controle, pero los que sí observo que lo utilizan más son aquellos que lo utilizan con ritos de sangre, que vendrían siendo como estas sociedades secretas, digamos, pero no en su totalidad. Lo que observo más presente es la que tiene un símbolo de una rosa, y observo que se mueven aquí como para quieren como romper, esas sociedades quieren como romper un punto en el cual el futuro deje de ser futuro para volverse pasado, y que desde el futuro se creen las situaciones que se puedan habitar en el presente. Entienden estos portales como una forma en la cual pueden cambiar los deseos e impulsos de ellos mismos o de los seres que se mueven por aquí, para hacerlos convivir con el presente como si vinieran ya deseados, a pesar de que en un futuro apenas están siendo creados, pero en el pasado no existen. Es complicado, es como si quisieran arrancar un pedazo de algo que está en el futuro y traerlo físicamente al presente. Ok. Estas personas que aparentemente aparecen, que dicen que vienen de un futuro, observa si son preparados por estas asociaciones, por estos lugares, o vienen de verdad de otro lugar con otra forma de pensamiento. Observa qué puedes ver ahí. Margarita. Bueno, aquí no es que pases tú de un nivel a nivel, lo que pasa es que lo que yo veo es que esta forma toroidal parecieran como capas y capas y capas. Cuando tú empiezas a observarla, la energía toroidal es como lineal, o sea, es como si líneas que salen y se van moviendo y van teniendo este movimiento, pero se sienten como capas, esta es la sensación. Pero ¿qué pasa? No es que tú pases de eso, es que tú estás presente en todas estas formas de toroide. Entonces, estás viviendo simultáneamente todas las realidades en toda esta forma y emanación de energía. Por eso es que también veo que el cuerpo, la biología humana también tiene esta forma toroidal, y esto lo que hace que podamos de alguna manera estar como empatados, como si pudiéramos ser parte de un gran toroide, y nosotros, cada toroide va formando este gran toroide de la Tierra. Entonces aquí la Tierra es como si pudiéramos acceder a una forma muy diferente de la Tierra, podría ser algo que es muy sutil, y por eso es que la Tierra tiene toda esta capacidad de manifestaciones. Por eso es que veía la Tierra como si ella fuera como una especie de portal, porque aquí en esta experiencia es como si todo estos niveles, estas capas fueran de alguna manera capas dimensionales que se ven de esta forma. Entonces aquí el cuerpo también tiene esas capas, y aquí es donde podemos encajar y podemos hacer todos estos movimientos simultáneos. Entonces es como si al estar uno parado en el centro, haz de cuenta es como si fuera la manzana y está uno como en el corazón de esta manzana, haz de cuenta es como si uno estuviera proyectado en todo simultáneamente. Claro. Y entonces ese movimiento del que tú dices de ese toroide
Entonces, por lo mismo no es como espiral, no es lineal, es como en esta espiral en que toroide se va moviendo. Entonces, observa en ese movimiento que nosotros tenemos, donde está esta multidimensión, donde nosotros podemos acceder a lo que queramos, ¿en qué momento entra el tiempo, ya sea como un limitante o como un potenciador? ¿Cómo lo ves ahí en ese momento? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú, Mira, primordialmente observo que una vez que los portales se activan energéticamente, ujú, dejan de depender directamente de la orden de movimiento del humano, siendo muy impredecibles en realidad a la hora de transportar o de mover. ujú, Es como si es en ese punto en que el egregor relacionado con el portal creado por el humano llega a tener un poco más de protagonismo con el espacio, pero solamente es porque en sentido de ocupamiento el egregor abarca en la zona que agarra el portal un protagonismo. ujú, Aquí se pueden crear distintos tipos de interferencias que luego se conectan con las herencias, ¿sabes por qué? ujú, Porque el espacio dado por el portal em, impregna aún más como la parasitación. claro. Y esto crea muchas parasitaciones como de los espacios, como de los lugares, las parasitaciones de historias, por Ujú, ejemplo, los portales que se abren en los lugares de guerra, que son ujú. tantos, casi, casi como que marcaran a las personas del alrededor. Los vuelven como zombies de esos mismos espacios para reencarnar o regresar o siempre estar viviendo situaciones muy similares. Ujú. Entonces, esas manipulaciones vienen primero con el egregor que se formó con, junto con la energía de ese portal, con la energía que hay en el territorio de la historia de ese lugar para contaminar la energía que está relacionada con el humano que habita el lugar. Y en último lugar, esta forma en cómo estas historias van marcando, ya sea el sufrimiento, o la lealtad o la alegría de los habitantes de ese lugar como recuerdos, o sea, se potencian los recuerdos que de alguna manera los llevan a un estadio como de vibración de frecuencia media a baja. ¿Es así? Sí, Ira, sin embargo, hay Ujú. portales que también, como te decía, como es portales en los que luego el egregor o la energía del portal se conecta como con alguna persona que le representa a un héroe o algo del Ah, ok. pasado, Ujú, también hay puntos en los que la vibración puede llegar a ser alta, por decirlo, claro. porque al fin y al cabo, como es natural del humano, puede estar en el rango que también el humano puede tocar, desde lo más bajo hasta lo más alto. Claro, en esta parte de la admiración, pero al Sí, final de cuentas exactamente. es de media baja, porque la admiración y quieres ser como él, te estás comparando y vuelves a caer en esta parte. Es un juego mental muy, muy Lo interesante, único claro. que lo único que haría diferencia en ese caso sería que no hay motivación a la intervención física y el humano basa en ese tipo de portales como los de admiración, la sensación heredada en situaciones que son más mentales o Ujú, cognitivas. ok. Entonces, ahora quiero que observes, entonces, estas personas que dicen haber venido de otro tiempo, son personas que han sido de alguna manera aleccionadas, programadas mentalmente para hablar de estas situaciones, porque hasta han llegado a meterse a centros de investigación o de estudios. ¿Qué puedes tú percibir? Margarita. Bueno, yo lo que veo acá es que como el alma está manifestada en todas estas formas simultáneas del alma no están todas al mismo nivel de conciencia. Exacto. Y es la sensación de separatividad la que va creando esta sensación de tiempo, que en Ujú, muchos casos se siente el tiempo que es mucho más rápido, en casos se siente que el tiempo va más despacio. Esto es lo que hace que el alma se sienta separada de ella misma y se sienta atrapada en el tiempo, porque
la figura que se me muestra aquí, haz de cuenta, es como si en el toroide estuviera una chispa de uno acá, otra acá, otra acá, otra acá. Es como si estuvieran dispersas en el mismo toroide. Entonces, esa sensación es la que va generando como como esa conexión con el tiempo. Y yo lo que veo es que en el momento, y esto es lo que hace también la sensación de la Matrix, esta forma toroidal. Entonces, cuando ya todas estas chispas que están dispersas tomen otra vez la unidad, es como si esta forma toroidal, inmediatamente como si hubiera una explosión, como un Big Bang, y desaparece, y la chispa vuelve otra vez a la unidad y vuelve a sentirse otra vez libre. Y esa es como la sensación que se ve. Entonces, es un movimiento pues muy particular porque son muchas las formas y las sensaciones y los movimientos que se sienten dentro de este toroide. Es como una Entonces, sensación de atrapamiento, de alguna sí, manera. claro, entonces en esa sensación de estar atrapado, y ahora como se está moviendo la energía con el tiempo y con el espacio, como ustedes lo han visto a través de estos portales, entonces ahora, ¿cómo ves esta parte de sostenimiento de la Matrix que aparentemente se ha utilizado ese término de Matrix desde la época más o menos de los 70, que empezaba Jacobo Greenberg a estudiar esta parte de la creación de las programaciones y de las limitaciones a nivel mental. Y él fue el primero que utilizó esa palabra Matrix para hablar de esta forma de programación desde los años 60, principios de los 70. Cuéntame qué es en realidad lo que está sucediendo. Nico. Ira, Ujú. mira, Ira, hay mucha dificultad a la hora de entender si estas personas atravesaron de alguna forma algún sistema de espacio físico y tiempo. ¿Por qué? Porque todas las personas que observo, que han revelado que han estado en algún estadio del tiempo, terminan por desarrollar algún tipo de situación como con la demencia o el Alzheimer. Ujú. Y en algún punto empieza a difuminarse la realidad o a ser demasiado increíble en un sentido de no tan creíble, el hecho de que le hayan realizado o no. Pero energéticamente sí se nota quién es, Ira, porque hay una zona en el cerebro que relacionamos automáticamente con el tiempo, que lo vemos como en el sentido de avance, y en estas personas que atraviesan un espacio de tiempo sí cambia. Es como si esa neurona girara hacia otro lado o girara en una velocidad diferente. Y de ahí notas que no va en la línea directa como lo que podría decir el resto de la humanidad, que hemos caminado en línea directa, lo estamos. Sí hay personas que lo han hecho, sí hay personas que su cuerpo mismo manifiesta el hecho de haber cambiado un tiempo, pero es complicado desarrollar un estudio más avanzado de ellos, porque te digo, tienden directamente a descalcificarles algunas zonas de la glándula pineal y a desarrollar como deficiencias cerebrales que los lleva a la demencia y el Alzheimer. Ok, quiero que busques alguna persona que haya vivido esta forma de vivir a través del tiempo, de presentarse y dar información a través del futuro. Y quiero que me comuniques con ella. Margarita. Yo lo que veo es que este ritmo de este movimiento toroidal está, que es así, es como si se estuviera dando como en forma inversa, es como si el movimiento empieza a cambiar y todo empieza como a salir, como se va perdiendo la estructura de este toroide y lo que hace es como si todo volviera a reunificarse, porque lo que veo es que todos estos fragmentos de este toroide es parte también de los fragmentos de la Tierra, pero en nuestro toroide personal veo que también son nuestros fragmentos que están conectados con las mismas dimensiones. Cuando este ritmo de este toroide cambia, haz de cuenta, es como si de alguna manera mágicamente el movimiento hace que la unidad vuelva al ser. Ujú. Entonces, la energía se siente muy diferente. Por eso es que nos estamos sintiendo en ciertos casos tan diferentes,
digamos, en conexión con nuestro cuerpo, lo estamos sintiendo mucho más sensible. La tierra también está creándose ella misma sus movimientos porque ella también está sufriendo en este momento un cambio. Ujú. Entonces, es como si nosotros estuviéramos en este momento, en un momento muy importante y es tan esencial porque es como si estuviéramos sacando todo lo que en un momento nos desfragmentó y muchos de nuestros aspectos viejos que estaban por ahí guardados, es como si estuviera todo en este momento saliendo a la luz. Y todo lo que sale a la luz en este momento precisamente es para volver otra vez a conectarnos con esta unificación y esta forma que tenemos nosotros como seres lumínicos, seres de luz. Ok, entonces en esta forma de reunificarse toda la energía del humano en su nueva realidad, ¿cómo ves el cambio y la recuperación, por decirlo de alguna manera, de la conciencia de unidad humana? ¿Qué cambios trae en el humano normal de a pie este cambio de conciencia de la misma tierra, esta apertura a estas energías, al contacto con lo que somos en totalidad y el contacto de la misma tierra en su propia totalidad? Nico. Mira, estoy con una chica Ujú. que tiene 18 años. Ajá. Las alteraciones del cerebro aún no le han afectado la memoria. Ujú. Sin embargo, su caso es muy particular, ya que ella debería de tener 23 años, pero tiene 18 años. Ella desapareció 5 años, Cira. Ok, Es ¿cómo? como si ella hubiera desaparecido 5 años y hubiera vuelto nuevamente al año donde era del año de su nacimiento, pero con 5 años, y ya no existía la realidad que ella entendía que era la realidad. O sea, los padres que ella tuvo en esa realidad no existen en esta realidad. Y fue una niña que atravesó por un sistema de orfanatorios. Ok, ¿cómo se llama? Emily, Emily. ¿Me permites hablar con Emily? ¿sí? Ok. Emily, Ya no es raro nada en este mundo para mí. ¿cómo estás, Emily? Bien. Qué bueno. Cuéntame qué, qué fue lo que pasó en este tiempo. ¿Qué es lo que has experimentado? Es difícil de explicar porque no es tanto como haya pasado algo, sino más bien lo que sentí. Ujú. Recuerdo haber corrido intentando buscar a mi mascota Ujú. y quererme recargar en una piedra que había cerca de una pared Ujú. y haber sentido como que me mojaba, Ujú. como si hubiera estado dentro del agua de la piedra. Y después recuerdo regresar, Ujú. pero estaba en un lugar diferente. Se veía igual, pero no era igual. Los carros eran diferentes, los árboles se percibían diferentes. Y recuerdo que cuando regresé al lugar que debía de ser mi casa, ya no era mi casa. Ok. ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Qué sucedió? Tuve mucho miedo. Ujú. No recordaba nada de información, no recuerdo nombres, no recuerdo apellidos, así que no supe cómo explicarle a las personas quién era. ¿No regresaste al lugar donde te recargaste en esa piedra y en esa pared donde te mojaste? No, nunca ¿Por, regresé ahí. por qué? Era una niña de 5 años. Ya no tuve control de mi vida. Nunca he vuelto a ese pueblo incluso. ¿Y no te gustaría ver qué pasó en ese momento? Me gustaría entender qué pasó. Pues vamos a ver qué Según pasa. yo entiendo, en este momento yo debería de tener 23 años Ajá, por como entendía el año de mi nacimiento. ajá. Pero regresé con 5 años al año en el que yo había nacido y en este momento tengo 18. Es como si los primeros 5 años de mi vida no hubieran contado en cuestión de tiempo, pero sí en cuestión de fisicalidad. Ujú. Bueno, ¿y por qué no regresamos ahí a ver qué sucedió? ¿Te parece?
Podemos observar. Podemos observar. Voy a contar de 3 a 1 y vamos a ese momento donde tú te recargas en esa piedra, en esa pared donde te sientes mojado y dime a dónde vas. 3, 2, 1. Dime dónde estás, Emily. Es como una burbuja. Ujú, Es como un espacio cerrado por una burbuja ujú, en donde me encuentro suspendida. Mis células están separándose. Es ujú, como si me dividiera hasta en la forma más minúscula en la que se puede dividir mi cuerpo. ujú. Y ¿Para me qué? suspendo ahí ¿Cómo entraste a esa burbuja? a Observa través de tu, recargarme en la piedra. observa tu exterior. ¿Qué es lo que maneja ese lugar? ¿Cómo llega esa burbuja y te envuelve? Yo caigo adentro de la burbuja al recargarme en la piedra. Ujú, ok. Esta burbuja que está ahí flotando y que está haciendo ese cambio, ¿a qué pertenece? Vamos a observar ahora de afuera. ¿Qué es ese sistema en el que están esas burbujas, que pertenecen a estas burbujas? ¿Qué es ese lugar? Es un espacio enorme, negro. Ujú, Es como si existieran otros tipos de burbujas que se pasan por ahí deambulando, ujú, que rozan con líneas de lo que pudiera entender el espacio en donde nosotros habitamos, nuestro planeta. ujú. Tocan esas líneas, pero luego se vuelven a separar. Por eso nunca, no es posible estar en el mismo lugar 2 veces y poder sentir 2 veces esto. Ok. Esas burbujas y esa separación celular, ¿qué te ayudó o qué te perjudicó en tu vida presente? Observa qué fueron los cambios que se hicieron. Observa qué sucedió. El color de mis ojos cambió. Ajá. En Antes de mojarme, Ujú, uno de mis pies tenía una malformación. Utilizaba un zapato que hacía que mi pie se moviera hacia un lado. ujú. Al regresar de estar mojada, mi pie ya no tuvo esa malformación. Ok, observa tu cuerpo físico. ¿Qué sucedió cuando te recargaste en esa pared? ¿Quedaste dormida? ¿Desapareciste? ¿Qué pasó con tu cuerpo físico? Observa, Desaparecí. desapareciste. Entonces, por eso cambió toda la estructura celular porque fue absorbido por esa burbuja. ¿Es así? Así es. Ok, observa de qué está hecha esa burbuja. Es agua. Es agua. Observa cómo esa burbuja se volvía a manifestar en cada célula a la hora de retornarte físicamente a esta realidad. ¿Qué sucedió? Es como si la burbuja hubiera vuelto a rebotar al mismo lugar, al mismo espacio. Mi energía reconoce el ambiente, mis células se acumulan y vuelvo a ser expulsado por la piedra, pero al ser expulsada por la piedra, no estoy en el mismo lugar en donde me fui. Ok, estás un tiempo después, aparentemente. No, estoy 5 años antes. Estoy justo en el año en el que debí de haber nacido, pero ya esa Mm, realidad no existe. Ah, claro, se cambió tu realidad. Entonces, ahora déjame con Nico. Nico, desconecta. A Mira, ver, explícame ese proceso. ¿Cómo lo viste y dónde es que ella estaba o contenía esa energía? lo que sucede, Ira, es que cuando ella como entra en contacto con esta distorsión de la realidad, Ujú, como con este portal energético, se desfragmentan sus células y empiezan como a rebobinarse,
al rebobinarse o al hacer este trabajo de regreso, de alguna forma como para sanarlas desde un punto cero, la burbuja energética o el portal vuelve a activarse en ese mismo espacio y expulsa a Emily, pero la expulsa 5 años antes del punto en el que la tomó. Y al expulsarla ahí, ella ya no nace en esa realidad. Ya es otra Su persona, claro, existencia no existe. Por claro, eso la niña nunca encuentra nada, porque en esa realidad ya no existe. claro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender una parte bien importante, que es esto del trabajar con las líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque en tercera dimensión tenemos linealidad, altura y profundidad. Y entonces, en todas las dimensiones y en todos los tiempos está lo mismo. Yo cambio una situación, y no es que en esta realidad se manifieste ese cambio, sino que deja de existir y se transforma en otra cosa, deja de existir lo otro, Ujú. pero afecta a todo lo que estaba en el entorno, como en este caso, Emily ya no tiene esos papás porque ya no existe ella para ellos, porque llegó 5 años antes, ella ya no es parte de la realidad de esas personas. Es Así así, es. ¿verdad? Entonces, en esos viajeros del tiempo, ellos viven desfasados de una realidad. Entonces, en realidad, no, lo que están diciendo que es, no saben si en realidad es o es una percepción de lo que ellos están sintiendo. ¿Es así? Sí, porque en la variedad de lo que hay, que existen los múltiples tiempos y realidades, Ujú, lo que nosotros pudiéramos percibir como un árbol verde, para ellos pudiera ser un árbol rojo. ujú. Todo cambia en ese sentido de percepciones, Ira. Es que es una interpretación de la percepción según la experiencia del momento. Entonces, Ujú. eso cambia absolutamente todo. Gracias, Nico. Margarita. Bueno, aquí lo que yo veo es que como el toroide hace un efecto como de biblioteca, de historia del planeta y de nosotros, lo que veo que en el planeta el planeta pulsa, pulsa y va como Ujú, eliminando y va sacando todas sus memorias, memorias, memorias más antiguas y las que estaban más ancladas dentro del planeta. Entonces parece como si ella estuviera como un volcán, estuviera sacando, 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 pero pasa algo y es que la Tierra, como nosotros, también tiene sus líneas simultáneas. Hay líneas donde claro. ella vive simultáneamente. Entonces, haz de cuenta, en el momento, lo que está pasando en este momento es que todas se están uniendo y hay como una especie de efecto espejo. Es como si yo pudiera ver todo similar, 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 similar. Y todo eso que yo veía en el toroide, que eran como especie como de láminas, al unirse todo eso, es como si se estuviera creando una sola unidad y la Tierra estuviera como transformándose y estuviera cayendo una capa como una capa vieja, una capa como rocosa y estuviera como saliendo otra nueva forma, una forma diferente de tierra. Pero en nosotros, todos estos cambios de lo que está saliendo, lo que hace es que en las personas veo que hay problemas mentales, Ujú, veo que hay como cosas como de euforia, problemas de ansiedad, porque todo lo que está saliendo, todo lo que estaba guardado, todo lo que estaba tan escondido, el pulsar de la tierra lo estamos haciendo también nosotros. Y en ujú. ese pulsar, esos movimientos, es como si estuviera saliendo, saliendo todo esto, todas estas como historias o memorias que tenemos en nuestro subconsciente y muchas veces esto agobia y angustia a las personas porque las personas no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo. Pero todo esto hace parte de este desmantelamiento y de esta forma que tiene que ser así, porque no podemos quedarnos con nada. Que haya sido parte de una historia. Es como si estas memorias fueran como cosas, como anclajes a la tierra y anclajes al mismo cuerpo. Entonces, en la medida que esto se va eliminando, el cuerpo va cambiando de sensación, se vuelve mucho más sutil, se vuelve mucho más sensible. Ahora, hay una hipersensibilidad también en este momento y es que las cosas se pueden percibir con mayor, digamos, como con mayor atención. Como si tú se estuviera activando todas estas clarividencias en las personas y todas estas telepatías y todo estuviera en este momento el cuerpo lo está sintiendo los movimientos y por eso es que hay tantos cambios ahora.
Y pueden presentarse como enfermedades, pero en realidad lo que está pasando es que todo se está transformando. Es que todo se está reactivando, las verdaderas potencias de nuestra capacidad Sí. humana se están potenciando. Ok, muy bien, chicos, vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos. Vamos a volver, vamos a dejar aquí esto, porque creo que hay mucha información que hay que reflexionar y hay que pensar y hay que entender. Regresan a donde está su vida, donde está su respiración, respiran profundamente, se sienten muy bien. Regresan y se sienten diosas, diosos, poderosos, enérgicos. Y respiran. Ay. ¿Cómo les fue? Mm, Interesante, ¿no? Súper. Ujú. Sí, bien. Y sobre todo desmitificando muchas cuestiones del tiempo y de los viajeros del tiempo y de los portales. Claro que hay estos portales para transportarse y que se han hecho muchas cosas, pero en esta parte de los naturales, de la forma en cómo nosotros nos vamos moviendo con la misma tierra, creo que es muy interesante. ¿Cómo se sintieron? Bien, mira. Sí, muy bien, Sentía muy bien. sentía extraño percibir esto de lo que no es, pues, de lo que no es nada más un cambio de tiempo, sino un cambio de realidad. Un cambio de realidad. Y es muy fuerte, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay personas que lo viven y que muchas veces juzgamos o enjuiciamos porque no tenemos nosotros esta forma de comprobar o de vivir estos cambios de realidades que pasan. Sí, se pueden sentir como locura, pero no, en realidad no, Claro, sino que el cuerpo está eliminando, está soltando muchas cosas. está transformando muchas cosas, fuerte, Sí. pero bueno, Mm. vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, chicos, y No, nos vemos. Bye. Bye. chao.